Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponen con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos. Y sé todos los cuentos. León Felipe. Y ahí va mi cuento. Porque uno con los años ha perdido las cuentas. Y lo único que sabe es contar cuentos. Procura contarlos de tal manera que los demás los aprendan para que los repitan, también contándolo a su manera. Y aquí mi cuenta. Carlitos, pongamos por caso, esperó aquella noche, como tantas otras, la sonrisa de su mamá, al menos una. Deseaba verla llegar vestida de azul. Dicen que ese es el color tras el que se esconden amores secretos. Aunque yo siempre he creído que todos los amores han de ser secretos o no son amores. Muy guapa ella, mi mamá, vendría a verme, aunque de caminar incierta, para que nadie se entere de que ha venido. ¿A qué tendrá miedo mi mamá? Alguien, sin embargo, me disculpó esa noche porque al parecer estaba muy ocupada resolviendo no sé qué cosas que no entendía, pero que al final iban a ser muy importantes para él. Tal vez mañana temprano me visite mi papá, pensó. Mi papá, ese señor tan serio pero tan cariñoso. Él también siempre tan elegante, envuelto en su bufanda morada, que él solo sabe llevarla larga, mucho más larga que yo. Vendrá deprisa, como siempre, me dará un beso. Pero él no se esconde cuando viene, arriesga más que mamá. Carlitos se durmió confundiendo colores con sonrisas y besos, confiando en que en esos sueños aparecería mamá, en el momento menos esperado, como hace siempre, para regalarle la sonrisa azul que le debía. ¿O papá? Seguro que papá va a llegar de madrugada. Se levanta todos los días cuando aún nadie pisa las calles y mamá duerme. Seguro que papá vendrá, porque me quiere mucho. Aunque no sé si me quiere tanto, porque quien realmente quiere es a mamá y sabe que yo soy muy importante para ella. Papá seguro que me regalará una bufanda toda ella llena de besos morados. Aunque tampoco sé si son más dulces los besos que regala mamá, pocos. Debería besarla más a menudo para que no tenga tanto miedo y que disimula tras improvisados ramos de esas tan escasas flores azules. Él cree que pienso que es solo una cuestión de flores y de colores, pero yo he descubierto el truco. Y no se lo voy a contar ni a él ni a mamá. Y por supuesto a ninguna otra persona. No sea que las flores, escasean las flores azules en tu papá, siempre las encuentra, se marchiten y dejen de llevarse las bufandas moradas. Papá tampoco llegó a la mañana siguiente. Le contaron, los mayores siempre cuentan cuentos muy extraños, que estaba esperando a que mamá resolviera esa cosa complicada que no podía entender, pero que era tan importante para él. Le contaron también, los mayores hacen mezclas muy extrañas, que tenía que ver con los colores. Yo, sin embargo, pensaba que los colores juegan con nosotros a ocultarnos algo que no terminan de regalarnos los mayores. Lo sé
porque brillan diferentes los ojos de papá y de mamá y se ponen muy tontos cuando quieren darse un beso mientras se acarician. O al revés, que de eso me han explicado poco. Pero yo no estoy muy seguro de que sea solo eso lo que sucedía entre papá y mamá. Porque tengo una amiga secreta que simula no hacerse daño cuando se cae del columpio, de quien regalan muchos besos y caricias a todas horas, que no habla de ello con nadie, salvo conmigo, y con objetos traviesos que le incordian, pero que no le responde. Esa mi amiga secreta, que quiere mucho a mi mamá, me contó un día que mi mamá no sabe mentir, que habla de colores cuando papá se refiere a sonidos, como los que hace un teléfono de juguetes, y que lo que realmente le sucede a mi mamá es que no se atreve a abrir el regalo. Tonta ella. No sabe que las cosas importantes siempre llegan envueltas en papel de regalo, que hay que abrir el regalo y tirar el papel, aunque el papel sea azul, y que por eso se esconde y llora, no sea que descubra que aquel papel de regalo solo envuelve promesas. Yo le digo que no tenga miedo y que abra el regalo. ¿Cómo iba a engañarle a papá? Que si me quiere tanto es porque a quien realmente quiere es a ella. Pero mamá es muy cabezota y no sé si va a hacerme caso. Un día que nadie nos escuchaba, me contó mi amiga que papá sí sabe que mamá llora y que tiene mucho miedo y que por eso él también llora a veces. Mi amiga me contó también que papá y mamá se estaban poniendo de acuerdo para que las sonrisas y los besos fueran realmente sonrisas y besos que se regalan y no solo colores, aunque mamá siempre busca una disculpa para fingir que la negociación no ha empezado. Los mayores siempre poniendo precio a todo para que algo sea bello, y eso debe hacerles mucho daño, y eso debe ser muy triste para papá. Pero a mí me dejó más triste aún el que mi amiga me dijera bajito que hace tiempo que ni siquiera se regalan entre ellos sonrisas y besos, que solo hablan de colores y que discuten mucho sobre algo que llaman tonalidad cromática. Qué palabras más cursis. Y eso debe ser mucho más triste si cabe, porque aunque papá las encuentre, no conozco muchas flores que sean azules y mamá debería saberlo. Y he visto pocas bufandas moradas y papá debería saberlo también. Algunas flores de esas que se marchitan pronto. Algunas bufandas de esas se ven, pero pasan pronto de moda. Y mamá termina usándolas como alfombras para que nuestros perros no le manchen el coche cuando los lleva al parque de paseo. Mientras tanto, sigue habiendo mayores que me susurran al oído cosas muy horribles. Eres todavía un sueño, Carlitos, me dicen, que no entiendes de formas ni de colores, y que por ello, ¿para qué vas a necesitar sonrisas y besos? Y eso sí que es lo más triste que pueda sucederme. Aunque no entiendo qué quieren decirme con ello, si al menos se me permitiera jugar con esa mi amiga secreta en el parque donde mamá pasea a los perros. Pero mamá tiene miedo de que perros ajenos me hagan daño. Y la entiendo, porque solo podrían protegerme nuestros perros, los que duermen en la planta baja y velan cada noche mi sueño, mientras aguardan impacientes el regreso de papá cuando llega, cuya llegada anuncia, ladrando y moviendo la cola, cuando desde lejos descubren ese olor tan especial al que solo papá huele. Solo sé contar cuentos. Es el cuento que acabo de contar. Y contando cuentos, se supone que yo debo empezar a hablar de cosas de mucha importancia, no de tan poca importancia como aquello que le sucede o que le ha sucedido al personaje de mi cuento. Bien, hablemos pues. Para reivindicar un oficio que se supone que se me reconoce y conseguir que lo ejerza, he terminado cediendo. He aprendido a poner nombres correctos a las cosas, aquellas
a las que se conceda autonomía tal para existir por sí mismas. Como mis cosas lo son, en la medida que burlo los canales institucionales de nominación y distribución, y ya que no puedo verificar la correspondencia más allá de mi propio interés, me es imposible atribuir a las cosas que produzco nombres que circulen, como es el caso del curso que hoy tal vez al principio, en el origen de las cosas que a menudo confundimos con el origen del discurso, se generen palabras menos equívocas. Y al principio, sin duda en mi caso, solo existe la confusión que se instala bajo forma de interdicción en las encrucijadas, en los puntos de intersección de la red. Se me permita o no seguir, habré de saberme después un perdido, que como recurso último de protección o defensa recupera su afonía originaria. Por eso me cuesta tanto volver a recuperar la palabra. Por lo que, cansado de asignar los mismos nombres a cosas diferentes, he invertido el proceso, o pretendo invertirlo. Ahora me preocupa mucho más resolver mi propio enigma. ¿Cómo poner cosas a los nombres sin que las cosas dejen de ser cosas? Bien, como los títulos son solo recursos de mercado, disculpas académico-institucionales para que a uno le den licencia para pensar, opto por cualquiera de los que figuran en cabecera, es decir, el curso le he llamado Europa siglo XX, Filosofía de la Resistencia, Filosofía y Ciencias Sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también le podía haber llamado, más allá de la modernidad, el pensamiento inestable. También podría haberle llamado poner cosas a los nombres, tras las huellas de lo incierto, como también arriesgada modernidad, sobre ficciones y sobornos, y por qué no, juegos prohibidos y modernidad laica, incierto objeto del deseo, y por último, por qué no, textos intempestivos, como todos aquellos que yo he escrito, la insoportable agonía de la razón moderna. No me hago, por tanto, responsable de la frustración que en ustedes genere si una vez dictados los textos que a partir de hoy voy a dictar, soy un gran dictador, los profesores dictamos, por eso somos dictadores. Los textos de este curso no registran los efectos esperados, pero eso también forma parte de mi secreto, porque es parte de mi estrategia. Hablemos pues, ¿de qué vamos a hablar? De filosofía y modernidad. Un cambio de estrategia, en efecto, como ustedes muy bien saben, marca el inicio de la filosofía moderna. Es decir, el uso generalizado de formas nuevas de búsqueda de la verdad en un contexto cultural determinado, verdad que ofrezca, a partir de entonces, carácter de certeza absoluta. Así lo entendían Hegel y así lo entendían también Martin Heidegger. Bueno, se cita a Descartes, como ustedes muy bien saben, de su discurso del método, al que siguen 3 ensayos sobre el mismo en respuesta a los ensayos de Montaigne, como referente del inicio de la filosofía francesa moderna. La filosofía de un país, España, Francia, Latinoamérica, Oriente Próximo, no tan próximo, es la que se escribe en el idioma cultural que la define, se ocupe o no de los filósofos que en ese espacio geopolítico hayan nacido.
lo que nos llevaría a afirmar que podrían catalogarse tantas modalidades de entender la filosofía como espacios geolingüísticos en donde se genere. Se podría incluso hablar, no tanto de escuelas, que barren a menudo espacios transnacionales, sino especialmente de espacios micro, en donde se generan lecturas singulares con repercusión en el ámbito académico o investigador más próximo, como puede ser el magisterio de un destacado profesor, o el impacto que coyunturalmente pueda tener una figura del pensamiento de la época. Para el primer supuesto se podría citar el curso sobre Hegel de Koyev, un curso que se imparte entre el año 1933 y 1939. Para el segundo, no sería aventurado citar a Peter Sloterdijk como el filósofo mediático de más amplia repercusión en estos momentos. Desde mi punto de vista es claro. Bien, la diversidad que se constata no debería sorprendernos en la medida que es recomendable, incluso interpretando al filósofo en su propio idioma. Digo que incluso interpretando al filósofo en su propio idioma, sería recomendable traicionar a los clásicos, para resaltar qué cosa tenemos o deberíamos resaltar, lo impensado en o sobre ellos. Bueno, si bien la interpretación cobra matices diferentes, si quien interpreta, por ejemplo, a Hegel es un español que habla alemán, podría ser mi caso, especialmente si es español, es de estricta formación hispana, como también es mi caso. Y es un sesgo que ustedes deberían tener en cuenta. Me propongo introducir en el lenguaje de una recurrente discusión que se centra en problemas calificados como filosóficos. Repito esta proposición. En fin, es muy pretencioso aquello que yo persigo. Me propongo introducirles a ustedes, como si fuese un vulgar sacerdote, introducir en el lenguaje de una recurrente discusión que se centra en problemas calificados como filosóficos. Es obvio que tengo que hacer, poner aquí una nota al pie de página y explicar qué entiendo por lenguaje, qué entiendo por calificación. Por lo que al primer tema o al primer caso se refiere, sobre la especificidad de un lenguaje tipificado como académico, científico, y su eventual contaminación, me encanta ese término, deberíamos sentirnos y no avergonzarnos, contaminados, o al menos predispuestos a ser o estar contaminados, por parte del lenguaje al uso en los medios, porque no uno lee la prensa, escucha la radio, ve la televisión, o en la vida cotidiana. Por ello me voy a ocupar específicamente en otro lugar, no precisamente ahora. Respecto a lo segundo, no entro de momento, no debería entrar ahora, para no aburrirles entre otras razones, en el debate sobre la legitimidad que lleva a un intelectual, suavizante intelectual, reconocido como intelectual, a una institución a calificar como filósofos o filosóficos determinados problemas y a excluir de dicha calificación a otros, porque estos son los problemas filosóficos y no otros. Es obvio que la discusión se complejiza si nos planteamos antes a qué problemas llamamos filosóficos, cuáles son los espacios por donde circulan los enunciados considerados filosóficos y bajo qué condiciones y en qué circunstancia histórica dichos problemas han sido antes o después calificados como políticos. Y recomiendo volver a Platón.
menos Prozac, más Platón. Las discusiones que fragmentariamente voy a ir introduciendo en este curso no se corresponden necesariamente con la selección que de la filosofía resistente, ya aparece la palabra maldita, la filosofía que resiste, el pensamiento que resiste. Yo diría aún más, ¿se puede concebir un pensamiento que no sea resistente? Digo que las discusiones que fragmentariamente voy a introducir en este curso no se corresponden necesariamente con la selección que de la filosofía resistente a lo largo del siglo XX hayan hecho otros pensadores o profesionales. He de asumir el riesgo y lo asumo conscientemente. Soy en esto luterano. Me gusta tropezar en la misma piedra y tropezar alevosamente. Sentirme pecador para poder reivindicar a continuación o invocar a continuación el derecho a que se me perdone. He de asumir el riesgo, repito, y lo asumo conscientemente, de hablar no solo de lo que ha hecho ruido, demasiadas veces, el pasado siglo, disonancias no homogéneas ni en el tiempo, ni en los espacios que ese siglo recorre. Hablar de lo que se ha hablado, pues, es, en definitiva, contar el cuento tal como uno cree haberlo aprendido. Procede una nota al pie de página. Por ello conviene subrayar, como recordaba su discípulo Herder, la recomendación de Kant, Immanuel Kant, a los estudiantes que asistían a sus clases. 2 puntos. Pensar por cuenta propia. O la consideración que de sí mismo tenía Max Weber, como intérprete, que necesariamente filtra el texto del autor que cita, a veces sin citarlo explícitamente, para ser posteriormente reinterpretado en función del registro que de ese texto cada alumno pudiera hacer. Y al contar ese cuento, el que yo he empezado hoy a contar, uno se ve tentado, grata tentación, ante la que no me avergüenzo caer, porque soy un pecador empedernido, a romper el silencio, estableciendo cronologías que no se corresponden con la coherencia discursiva de la historia narrada. Si por algo se caracteriza el público es precisamente por no ser infalible. Bueno, como analizaremos más adelante, lo público sería en consecuencia la máscara del interior. El acto de ver una casa, por ejemplo, es diferente de aquel otro que la habita. Lo mismo, ver una casa a cómo lo vive aquel que vive dentro. Esto cito a un arquitecto, a Loos. De ahí que el exterior de lo recogido, de lo sagrado, sea puro lenguaje. Dado por tanto que el público lector, ustedes, yo leyéndoles a ustedes una vez que me han leído a mí, no es necesariamente un buen juez, tomo como pretexto esta circunstancia y asumo el riesgo de contar también relatos menos o poco contados antes. François Châtelet, si ustedes han visto las películas de Buñuel, en alguna habrán descubierto un entrañable personaje corpulento, siempre vestido de negro, pelo blanco, precioso, profesor de la Sorbona en la época del Mayo, recluido como tantos otros a Banzeno, París 8, y con quien yo me encontraba a menudo en la Bulldog, en la Plaza Saint-Michel, para después de tomar
1, 2, 15, y no se sabe cuántas cervezas, hablar de cosas muy importantes. Chapelain, François Chapelain. Recuperan su historia de la filosofía, así se llama, historia de filosofía, ideas, doctrinas. La letra pequeña de la historia, de las historias académicas o convencionales de la filosofía, destacando la importancia de los pensadores menores, y de sus obras, así como explicando por qué estos no han merecido formar parte del canon, el espacio destacado que esos manuales conceden a los filósofos que figuran en los respectivos cánones. Incluso contar mi propio relato, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hablar en primera persona? ¿Por qué no, yo no puedo hacer filosofía en público? ¿O es que tienen ustedes que esperar a que yo haya muerto para que busquen estos papeles y los lean y digan qué cosas más importantes contaba del loco de Roma? Incluso contar mi propio relato, en la medida que al igual que hacen o han hecho los pensadores que reclaman para sí el calificativo de críticos, ese relato singular o singularizable que me aventura a contar, paralelamente a los relatos oficiales, que es mi oficio, mi obligación contar, se apuntala y desarrolla en la praxis. Es decir, en el lugar del sentido, por citar a Merleau-Ponty, a Maurice Merleau-Ponty, en el lugar del sentido de mi propia teoría o discurso filosófico, que es la calle, es la vida, es el discurso de la cotidianidad. Por si alguien no ha entendido mi ironía, releo, en fin, replay, lo tengo delante, puedo repetirlo. Incluso contar mi propio relato, en la medida que al igual que hacen o han hecho los pensadores que reclaman para sí el calificativo de críticos, formalmente se supone que yo lo soy, porque he sido discípulo de Habermas. Ese relato singular o singularizable que me aventura a contar, paralelamente a los relatos oficiales, y no me quedarían de la universidad, se apuntala y desarrolla en la praxis. Es decir, en el lugar del sentido, de mi propia teoría o discurso filosófico. Hoy, tu tiempo, mi tiempo, nuestro tiempo, de nuevo Hegel, del yo, nosotros, hoy tiempos de saturación y de inseguridad, una de las definiciones que corresponden o pueden corresponder a ese concepto, confuso concepto llamado posmodernidad, hoy tiempos de saturación y de inseguridad, seguimos leyendo, no tanto para poder nombrar correctamente la realidad, nombrar correctamente. No olviden que en la expresión correcto hay una invariante semántica que es rec, derecho. Por lo tanto, el comportamiento correcto es el comportamiento de la derecha, aquel que gira hacia la derecha. Comportamiento incorrecto sería aquel que gira hacia la izquierda. Un rojo nunca tendría un comportamiento correcto. Nombrar correctamente la realidad que nos es propia por cercanía espacio-temporal o por la proximidad virtual que de selectivos acontecimientos los medios nos ofrecen. Termina siendo mucho más cercano, mucho más impactante un atentado en Bagdad que la tragedia que pueda estar viviendo el vecino del quinto. O simplemente porque esa realidad narrada que consideramos nuestra, si en ella no podríamos ni siquiera meter base en ese igual que tipo de conversación, o simplemente porque esa realidad narrada que consideramos nuestra está cargada de un patos, que nos vincula a ella con mayor, menor o resistente tensión.
¿La vida es tensión o no es vida? ¿La vida tiene o está cargada de riesgo o no es vida? Nuestro interés por la lectura de una obra es sin embargo otro. Al menos se supone que es lo que tenemos nosotros que predicar, aunque nuestra prédica sea laica. Nos han convencido de que es necesario leerla. Si no queremos ser excluidos de los círculos en los que habitualmente nos movemos y reconocemos. Las obras, ciertamente por eso, están precedidas de un rumor, Es que no has visto la película X o Z, es que no has leído el libro X o Z, es que no estás informado de X o Z. La opinión pública nunca es, por el contrario, opinión de una forma tan plena como en el rumor. La opinión es, por ejemplo, lo que se puede leer en los periódicos, pero nunca en tal periódico en particular. Lo primero, crea estados de opinión y genera expectativas, preocupa. Lo segundo, tan solo ocupa el tiempo de lo superfluo, reafirmando estados de lealtad, hablar como todo el mundo habla, hacer lo que todo el mundo habla, creyendo ser originales. Estados de lealtad, estados de fidelidad o estados de creencia. Esa es precisamente la esencia del rumor, ya que lo que conozco como rumor necesariamente ya lo he oído. Bueno, si quieren ustedes pueden leer una obra de Blanchot, de Maurice Blanchot, se llama precisamente L'Entretien en famille. Por una especie de reminiscencia platónica, el texto del que nos enamoramos, normalmente uno se enamora de los textos, no de los protagonistas, es muy triste, pero en fin, es así. Por una especie de reminiscencia platónica, el texto del que nos enamoramos es aquel en el que no cesamos de aprender lo que ya sabíamos. Lo que ya sabíamos. Cuando uno se enfrenta a un libro, nunca mejor dicho, uno no va a descubrir nada, sencillamente va a verificar que es cierto aquello que previamente pensaba. Los textos anulan al autor sin prescindir de él. Aún más, los textos solo cobran actualidad si el lector reemplaza al autor. De esta forma se activa una corriente o juego cómplice entre autor oculto y lector presente, que sitúan al texto como a la obra de arte más allá de cualquier contingencia. La humanización de los textos, algo que al menos a quien les habla le preocupa y ocupa, al menos pretende que le ocupe, la humanización de los textos ha de entenderse en consecuencia como una puntual y recurrente manipulación. Manipular es usar esto. Estos son manos. De una manipulación de los mismos en virtud del coyuntural interés de autores y lectores. Manipular, subrayo, es decir, usar las manos, nuestras manos, y las prótesis que prolongan el alcance de esas manos. La teoría, como ustedes saben, es la prótesis por excelencia, desde Platón hasta nuestros días, ya que consigue tocar sin llegar a contactar. No se generan movimientos mecánicos tras el toque. La generosidad aquí es necesariamente recíproca. Las lecturas, por tanto, y termino, que a partir de este momento me arriesgo a difundir, que estoy ya difundiendo, han de ser necesariamente filtradas. Leo desde posiciones teórico-críticas que incluyen la autocrítica que recurrentemente hago de mis coyunturales posiciones académico-investigadoras.
y de la literatura a que tales posesiones me obligan y yo mismo genero. Conviene, por tanto, desterritorializar mis armas, desprivatizar las reglas de mi propio juego a la hora de justificar esas lecturas. ¿Y por qué hablo de filtros? Soy consciente de que el proceso supone optar por estrategias de selección provisionalmente consistentes. Si no, no podría justificar mi oficio como profesor. Es decir, he de arriesgarme a hablar de lo estimativamente singular, renunciando al resto, es decir, lo no seleccionado, lo rechazado por no soportar el tipo de autonomía que atribuyo o reconozco, que es otra forma de catalogar. Filtrar, filtrar. Es imponer tipo y densidad del flujo. Convendría releer a Marc Boucher. Los filtros correspondientes determinan la posterior naturaleza y estructura de lo filtrado. Cambiar un filtro, como lo hacemos con los coches, es por tanto recuperar el flujo originario. Pero implica también riesgos. Supone ampliar la nómina de flujos, las posibilidades que permitan otros tipos de fluidos. Es obvio, por tanto, que a partir de mi lectura son recomendables meta o para lecturas que comprometan a mis exponenciales lectores, que en este caso son ustedes obligados, ya lo sé, con quienes antes que extraño me sentiré deudor. En tanto que obra abierta, mi escritura, mi discurso, admite en consecuencia los cierres que cualquiera de ustedes entienda necesario echar. Espero, por tanto, que al dictar, de nuevo surge el dictador, prefiero ver una película de Chaplin, pero en fin, que al dictar estas mis secuencias discursivas, los textos resultantes, que como suyos cada cual registre, tengan, si es preciso, pasando por la irracionalidad o la locura, ¿por qué no?, el nivel de seducción que se buscara o deseara. Yo lo busco, lo deseo. Quiero volverles locos a ustedes. Cuota de autocomplaciente seducción, de intensidad tal que los textos provoquen ese enamoramiento de lo otro, que por simpatía seguirá necesariamente siendo lo mismo. De nuevo, Gilles Deleuze. Lo mismo pero actualizado, en sujeto nuevamente reconocido o recuperado. Lo importante, en definitiva, es que la atención incluye la teba sola veritas, que la atención se mantenga sin resolver, al menos hasta que uno pierda definitivamente el pathos, la pasión por los textos, y se refugie en los relatos, especialmente cuando la ausencia del hablante en este caso yo, dé paso a un prolongado y reflexivo silencio. Muchas gracias.